Estimada Carla, un gusto estar en este espacio, un saludo pues a ustedes, al equipo y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, bienvenido al canal del Congreso. Eduardo, platícanos un poco más de este tema tan importante y que es un tema que pues está dando muchísimo de qué hablar. ¿Qué tanto fue una negociación con Estados Unidos y qué tanto pues fue un acto de sumisión, ¿no? Porque también es algo que se ha comentado que mucha gente pues no estuvo de acuerdo con que prácticamente México pues hiciera lo que Estados Unidos quería. Bueno, aquí habría primero que decir, y yo rescato un concepto que acaba de mencionar, que sí se vio como que Estados Unidos impuso su condición de país dominante, sí hubo sumisión, sí hubo obsecuencia, pero además vemos un México arrinconado. Habría también que señalar que no hubo ningún acuerdo definitivo, solo se cerró pues la primera etapa de una incierta e indefinida negociación, y que además han seguido el cruce de declaraciones, los desencuentros y las contradicciones. Ahora también habría que señalar, hay aquí dos plazos fatales, uno de 45 días y otro de 90. Si en 45 días México no contiene el flujo migratorio, pues entonces podría incluso orillarse a la imposición de aranceles y o incluso a ya de facto hacer a México el tercer país seguro. Ahora en este acuerdo, digamos, preliminar, México pues, se obligó, como ya se ha dado cuenta a través de los medios de comunicación, pues a desplegar 6,000 elementos de la Guardia Nacional para frenar el flujo migratorio de la frontera sur, y también obliga a México a recibir a todo solicitante de asilo de Estados Unidos y sin límite de número. Ahora, yo creo que aquí también habría que señalar, y esto es muy claro, que México ha perdido el desafío histórico en materia migratoria. Esto de las caravanas migrantes solo es una etapa más en un fenómeno nada, absolutamente nada nuevo, porque por la frontera sur y desde mediados del siglo XX, pues han pasado millones de migrantes centroamericanos. La mayoría, pues, personas bien intencionadas, pero también han pasado elementos del ejército guatemalteco, grupos paramilitares, grupos insurgentes, miembros de la delincuencia. En fin, aquí lo que quiero decir es que México tiene una frontera sumamente permeable, que intermitentemente ha sido foco de tensiones con los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano y ahora, una vez más, con Estados Unidos. Y también, yo creo que aquí también vale la pena señalar que México ya necesita el establecimiento de una política de Estado en materia migratoria, ya dejar atrás esos bandazos sexenales. México también necesita el establecimiento de una Secretaría de Fronteras o quizá hasta una Secretaría de Migración, eso sí. El Instituto Nacional de Migración está absolutamente rebasado. Y lo que estamos viendo es que los flujos migratorios ahora llegan en cantidades francamente industriales. Migrantes que, por cierto, pues están varados en la frontera sur, varados en la frontera norte, migrantes hacinados, estaciones migratorias absolutamente rebasadas. Y yo lo que alcanzo a ver ahorita también en la conferencia se le conoce como la mañanera, pues un optimismo pues desbordante por parte de las autoridades, pero yo creo que aquí sí hay que tener muy claro que este plan de desarrollo pues integral para Centroamérica es una medida de mediano y yo diría de largo plazo, que ya ha habido muchos mecanismos de cooperación regional, como por ejemplo la cumbre de Tuxtla 1, la 2, la 3, la 4, el plan Puebla-Panamá y el proyecto de Mesoamérica, en fin, cualquier cantidad de intentos y todos han fracasado. Y han fracasado pues porque México queda francamente solo, toma la batuta, pero no es auxiliado, y en este caso sobre todo por Estados Unidos, que en el acuerdo al que hicimos referencia
no se compromete absolutamente nada, estimada Carla. Es correcto, Eduardo, esto que ya mencionas, pareciera que la soberanía de nuestro país quedó completamente pisoteada, y también esto que ya comentabas, por un lado tenemos una frontera que ya está rebasada, pareciera que todo el trabajo se lo dejan a México, pero también qué pasa con la frontera con Estados Unidos, ¿no? Estas armas que pasan de Estados Unidos a México, pareciera que a nuestro país y a nuestros funcionarios eso no les importa. Eso que mencionas, estimada Carla, es muy importante, ¿no? Y refiero nuevamente el acuerdo en el que México se compromete a todo y Estados Unidos no se compromete a nada. Ahora, aquí hay una cuestión que hay que tomar también muy en cuenta. En tiempos de Trump, digo, porque también hay que entenderlo, pues, francamente sí hay una imposición, y muchas de las políticas que se establecen en nuestro país pues vienen dictadas pues, absolutamente por Washington. Yo quiero hacer aquí, si me lo permites, un énfasis en una situación. Todo este desencuentro que tenemos con Estados Unidos, todos esos ataques, todas estas denostaciones y todos estos agravios por parte de Donald Trump van a continuar. No van a parar. ¿Por qué? Porque este señor está ahorita en campaña electoral, y aquí hay un dato que yo sí quiero destacar. Hace unos cuantos días, no más de 5, varios medios de comunicación hicieron los primeros sondeos, las primeras proyecciones. Estamos hablando, por ejemplo, de medios como Fox News, o como Emerson, o como CNN, o como Morning Consult, en fin, en varios medios de comunicación, y en todos tiene Donald Trump desventaja en las elecciones. Parece ser que Biden lleva entre 4 y 5 puntos de ventaja. Y esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que precisamente el magnate inmobiliario siga atacando al rival más débil, toda vez que le ha resultado muy rentable electoralmente los ataques a nuestro país. Su xenofobia, ¿verdad?, su posición antilatinas y antimexicanas, pues ahí van a estar presentes. Entonces, y en ese sentido, ahí retomamos el comentario de origen, en el sentido que Estados Unidos, digo, si tanto está preocupado por los flujos migratorios, pues debería hacer mucho más, no nada más exigir. Enviaron a Jared Kushner, bueno, también a Christine Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, y ahora siguen presionando, pero aquí es el punto: ¿a qué se compromete Estados Unidos? No se compromete absolutamente nada, y ahí es donde precisamente el gobierno mexicano debe exigir esta corresponsabilidad, porque sin la participación de Estados Unidos, pues francamente no va a prosperar ningún intento de detener los flujos migratorios, que por cierto, pues toda esta situación ya está generando impactos políticos internos, discrepancias en el círculo cercano del presidente de México, enfrentamientos verbales allí en la Cámara de Diputados, cambio de discurso de la secretaria de Gobernación, que antes defendía cuestiones de soberanía, cuestiones de derechos humanos, y ahora dice que es una cuestión de seguridad interna. En fin, me parece que sí hay una situación tremenda que se está generando con toda esta problemática, estimada Carla. Así es, Eduardo, como tú bien mencionas, creo que debería ser un acto recíproco, y parece increíble que México le esté haciendo el trabajo a Donald Trump, ¿no? Pareciera que con estas acciones se le está ayudando y se le está impulsando a esta reelección. Pareciera que esto es un acto inédito, ¿no? Donde prácticamente México está haciendo el trabajo sucio, y es un trabajo que de alguna manera también le tocaría hacer a Estados Unidos, con eso que tú mencionas, a lo mejor poner alguna ley, prohibir esta venta de drogas o regular, no lo sé, y también este paso de armas, ¿no? Que todas las armas que llegan a nuestro país, pues ¿de dónde vienen? De Estados Unidos, ¿no crees? Así es. Por ejemplo, Estados Unidos también hay que señalarlo, esto es muy importante. Ha fracasado también Estados Unidos en el control del consumo de drogas en su país. Actualmente hay como 40 millones de consumidores entre los habituales y entre los que intermitentes, y cada año son más y más y más y más. Y entonces, bueno, pues ellos no controlan esta demanda que se genera en su país,
y entonces nos atacan a México sobre todo por ser el proveedor. Pero ellos no hacen nada o hacen muy poco o han fracasado en esta lucha contra las drogas. Presidentes en Estados Unidos demócratas van y republicanos y no resuelven esta situación, y entonces los culpables somos nosotros, somos México. Ya lo había dicho en algún discurso de esos estridentes Donald Trump, que nosotros enviamos puros drogadictos, puros violadores, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde está la corresponsabilidad? Ahora, hay que tener muy en cuenta también que Estados Unidos no es un socio confiable. Estados Unidos, sobre todo me refiero al titular del Ejecutivo, miente cuando dice que va a invertir en Centroamérica. Digo, no tiene credibilidad. Digo, si no puede conseguir recursos para la construcción de su famoso muro, pues menos todavía para destinarlos al desarrollo de Centroamérica. Hay que tener muy claro, no sé de dónde va a sacar 5, 10, 15 mil millones de dólares, parte del presupuesto de Estados Unidos, cuando ya todo esté etiquetado, precisamente para el desarrollo de Centroamérica. Y claro, si llega a haber inversiones, pues va a ser en favor de sus propias empresas. Ahora, aquí también hay un elemento muy importante. ¿Por qué han fracasado todos los mecanismos de cooperación regional, sobre todo con Centroamérica? Pues porque allá también hay oligarquías, hay élites que mantienen un sistema injusto que sigue produciendo y reproduciendo pobreza, desempleo, criminalidad, pero también concentración de la riqueza. Digo, finalmente los migrantes pues son seres humanos desplazados por un modelo económico injusto centroamericano. Yo quiero si me lo permiten, dar 3, 4 datos que son muy ejemplificativos. En Honduras, por ejemplo, más de la mitad del Producto Interno Bruto es acaparado por 5 familias. En El Salvador, 160 millonarios detentan casi el 90% del Producto Interno Bruto. En Guatemala, 260 ricos acumulan más de la mitad del Producto Interno Bruto, y en Nicaragua, solo 12 familias, incluida la del actual presidente Daniel Ortega, se apropian de casi la totalidad del PIB. Entonces, por más recursos que se le destinen a Centroamérica, mientras no cambien estas estructuras modelos, políticas, ¿no?, y económicas en esa región, van a fracasar estos modelos de cooperación. Y si a eso le añadimos que Estados Unidos no se compromete, que solamente utiliza a México para obtener rentabilidad electoral, ¿sí?, y que pues los organismos internacionales, estas organizaciones no gubernamentales están muy limitadas de recursos, pues entonces podemos nosotros ver, y además México en épocas de austeridad republicana, pues entonces que lo que se puede prever es el fracaso, ¿sí?, desafortunadamente, de estos mecanismos de cooperación. Así es. Y no cambian las situaciones, las circunstancias, los elementos de fondo que ocasionan toda esta enorme problemática, estimada Carla. Así es, muy lamentable, Eduardo, estos modelos y estos datos tan interesantes que nos das a conocer. Y bueno, ya nada más para concluir, pareciera que el muro que tanto quería Donald Trump, este muro que tanto prometió en campaña, pues se le hace realidad, ¿no? Porque hay que recordar que México va a desplegar a la Guardia Nacional, que pues prácticamente no va a ser un muro. Sí, esto hay que decirlo con mucha claridad y con mucha sensatez, y creo que la mayor parte pues de los analistas en este tema pues coincidimos. Finalmente Trump está logrando su muro, no un muro como él lo quisiera, ¿verdad?, hermoso, bonito, de 5 metros de altura a lo largo de toda la frontera, sino ya lo trasladó a la frontera sur de nuestro país. Ahí hay 6,000 elementos de la Guardia Nacional, que están actuando como la Border Patrol de Estados Unidos, ¿sí? Ese es lo cierto, ¿no? Entonces, digamos que recorrió su frontera desde el río Bravo pues hasta el Suchiate, ¿no? Hasta el Sumacinta. Entonces, eso es una realidad. Triste y penosamente vemos que Estados Unidos ha subordinado y ha hecho dependiente a nuestro país, y además hasta lo regaña, le pone ultimátum, ¿verdad?, con la cuestión de que si en 45 días yo te voy a evaluar unilateralmente, ¿sí?, te puedo tomar otras medidas, y si en 90 no das los resultados que yo quiero, pues te impongo la condición de tercer país.
seguro. Es Entonces, correcto. sí, desafortunadamente Trump le está cumpliendo, ¿sí? Una de las últimas promesas que no ha logrado hacerla a su electorado. Ya les cumplió lo de salida del Tratado Transpacífico, Transatlántico, ya les bajó los impuestos, en fin, les ha cumplido todo lo que les prometió y solamente le falta un tema, precisamente el migratorio, en el que ha fracasado. También hay que ser sinceros, claro. pero está empeñado en cumplirles. ¿Para qué? Para alcanzar su reelección, estimada Carla. Así es. Eduardo Rosales, investigador de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana de este tema tan importante. Si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando.